Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Cirugía al Día. Hoy, como siempre, tenemos un gran capítulo con un tremendo invitado. Pero antes, presentarles al doctor Diego Marín. Hola, Wenceslao, ¿cómo has estado? Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Saludamos a la gente que nos está escuchando en el auto, en el pabellón, esperando un pabellón, en el baño, donde sea. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, Spotify, YouTube y también en Instagram, para que recuerden seguirnos, darle like y compartirnos para que podamos seguir llegando a más personas. Te cuento que estoy feliz, estoy cómodo, estoy tranquilo grabando este capítulo porque con Zapatillas Heroes me cambió el turno. Te juro que la jornada de pabellón, el turno, el postturno, otra cosa. Yo también. Estoy aquí tranquilo, pero relajado. Ahora me siento caminando por las nubes. Oye. Así que gracias, Heroes, por acompañarnos nuevamente. Gracias por apoyarnos con el sorteo y con el código de descuento. Así atento porque se vienen más sorteos. Junto a ello. Y lo otro que no puede faltar nunca, claramente por partir del capítulo, es un buen café Lavazza que nos acompaña, rico, sabroso, calentito. Así que estamos con todo el punch para partir del capítulo que tenemos. Power. Hoy día se viene, así es. Y hoy día, bueno, y no, por último y no menos importante, la Sociedad Chilena de Cirugía, que nos ha acompañado desde los inicios, ayudándonos con las redes sociales y dándonos un espaldarazo en toda esta educación Y tenemos un nuevo patrocinador. Yo creo que podemos decirlo o esperamos al final del capítulo. Esperamos al final del capítulo. Esperemos. Bueno, porque dando paso a eso, ¿quién nos acompaña hoy día, Diego? Hoy nos acompaña un cirujano reconocido. Yo creo que no tendríamos ni que presentarlo hoy día, la verdad, pero vamos a hacerlo por si es que hubiera alguien por ahí medio perdido que no lo conociera. Él es, por favor. Bueno, él es médico de la Universidad de Chile, cirujano de la Universidad de Chile, él es digestivo de la Universidad Católica, past presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía, actual presidente del capítulo chileno del American College, miembro honorario de la Sociedad Chilena de Cirugía. Bueno, podríamos seguir. ¿No te faltó nada, seguro? Yo creo que probablemente faltó. Tengo que cortarlo. Sí. Bueno, hablamos del doctor Nicolás Jarufe. Así que muchas gracias, doctor, por estar aquí. Jarufe, eminencia. Muchas gracias. Oye, Instituto de Trasplante de la Católica también nos faltó. O sea, perdón, era parte de la presentación. Jefe del Instituto de Trasplante. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Wenceslao, por la invitación. Los felicito por el podcast. Siempre es bueno tener gente que se interese por la cirugía y que haga este tipo de entrevistas. He visto personajes de la cirugía muy reconocidos. No sé si yo tanto, pero los que he visto son muy buenos. Así que los felicito y ojalá que cada vez lleguen a más personas, a más público. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Tenemos un capítulo con muchos temas, tenemos muchas ganas de hacer muchas preguntas, pero creo que antes sería interesante para nosotros y para la gente que nos escucha que nos cuente un poquito quién es Nicolás Jarufe, cómo llegó a ser médico cirujano y cómo llegó a donde está ahora, cuál ha sido un poco su camino. Bueno, yo soy una persona nacida en Ovalle. Yo llegué a Santiago a estudiar medicina en la Universidad de Chile, estudié en un colegio subvencionado en Ovalle, el colegio San Viator, tengo que nombrarlo porque seguro que algunos amigos lo van a ver también. Y estudié medicina en la Universidad de Chile, en la sede Oriente, el Hospital Salvador. De ahí hice la beca de cirugía también en la Universidad de Chile, en el Hospital San Borja. Tengo muy buenos recuerdos tanto de cirugía como del pregrado. Y llegué a la Universidad Católica a hacer una subespecialidad en cirugía digestiva, que son 2 años. Después inmediatamente me fui a Inglaterra, a la Universidad de Birmingham, donde hice cirugía hepatobiliar y trasplante de adulto y niño. Tuve 2 años en Inglaterra. Volví el 2003 de Inglaterra, ahí dejé estudiar, porque mi amigo me dice, no, el eterno estudiante, ¿cuándo voy a trabajar? Y ahí empecé ya con el programa de trasplante, cirugía hepatobiliar, que estaba muy incipiente en esa oportunidad en la Católica, en esos años, estamos hablando del año 2003. Y la verdad es que hasta ahora hemos logrado, yo creo, consolidar un buen equipo y hacer cosas que estaban poco desarrolladas y que hemos logrado incrementarla y mejorar resultados, etcétera. Así que... Perdón, ¿y el camino va a ser cirujano? ¿Fue algo así claro que desde Ovalle usted decía voy a ser cirujano o se fue dando en el camino en base a cosas accidentales? Tengo que ser sincero y la verdad es que sí. Yo cuando decidí estudiar medicina, que fue muy precoz también en el colegio, yo ya quería ser médico y siempre quise ser cirujano. O sea, yo sabía que iba a ser un médico hands-on, que tenía que meter las manos, no iba a ser internista.
y, y la cirugía digestiva, eso sí que uno lo va desarrollando después en la medida que pasa por todas las especialidades y que va viendo los desafíos. Y bueno, a uno que le gustan las cosas complicadas y desafiantes, me fui dando cuenta que la cirugía de hígado, no tanto el trasplante, pero después vino el trasplante, pero la cirugía de hígado, la cirugía hepatobiliar en general, tiene mucha complejidad. El hígado, el páncreas, las vías biliares, y es muy variada, es muy entretenida, en ese sentido, muy complicada, desafiante, ingrata muchas veces por las complicaciones, pero es entretenida. Yo veo que, por supuesto que he seguido todos los congresos, cursos de cirugía hepatobiliar y de trasplante, y siempre hay novedades. Siempre que la cirugía mini-invasiva, que la robótica, que la vía biliar se opera, después no se opera, que el trasplante, el donante vivo, el páncreas. Entonces, a diferencia de otras, tal vez, especialidades, el hepatobiliar es siempre una caja de sorpresa, siempre hay innovación. Y yo creo que eso es lo que me gustó y finalmente fui definiendo por esta área. Pura pasión ahí. Oiga, doctor, como jefe del Instituto de Trasplante de la Universidad Católica, cuéntenos un poquito cómo ha sido vivir casi 30 años a cargo, o sea, no a cargo, pero cómo ha sido casi estos 30 años de trayectoria en el trasplante. ¿Qué cambio ha notado? ¿Cómo ha sido un poquito la historia? ¿Cuándo empiezan los primeros trasplantes? No necesariamente de hígado, o si quiere de hígado, pero ¿cómo ha sido un poco la trayectoria de los trasplantes en Chile? Bueno, yo le agradezco en realidad la invitación y que toquemos este tema. El trasplante es un tema importante, un tema del cirujano, que los cirujanos tenemos que estar a caballo, al día con el trasplante, independiente que hagamos o no. Tenemos que saber que el trasplante existe, que salva vidas y que resulta, que eso es lo que más a veces me cuesta a mí cuando me preguntan, incluso con los pacientes o con las autoridades, que uno tiene que negociar cosas o pedir cosas, ¿cierto?, para el pabellón. Decir que el trasplante es una terapia más, resulta, porque mucha gente piensa, incluso colegas, que oye, pero este gallo está para trasplante, o sea, no tiene vuelta. Entonces, o sea, ¿y para qué le hay que hacer un trasplante si se va a morir? Y son comentarios que uno escucha hoy en día, no te estoy hablando hace 30 años atrás, ahora, y lo escucha incluso de colegas. Entonces, es importante que hablemos del tema, que lo socialicemos y decir que el trasplante resulta. Estamos hablando hoy en día de tasas de éxito en el trasplante de 80%. Por ejemplo, si tú operas un cáncer de páncreas, operado, o sea, el que se opera, el que no se opera se muere. El que se opera sobrevive a 5 años 10%. Y alguien discute que hay que hacerle una pancreatovenectomía o un páncreas distal a un cáncer de páncreas, no. Si es resecable, nadie va a discutir eso. Nadie va a discutir porque hay que hacerlo. Pero va a sobrevivir el 10% nomás, porque el cáncer de páncreas es bien maligno. Y el trasplante, si yo le hago un trasplante y anda todo bien, como en la mayoría, va a sobrevivir 80% a 5 años y 60, 70% a 10 años. En cambio, otras patologías, incluso el cáncer de colon, la sobrevida ese no es tan buena. ¿Cierto? ¿Tú qué haces con la proctología? Claro, es cierto que existe ese como prejuicio, que es tan complejo el trasplante, hay tantas cosas, tantas especialidades, que, claro, como si funciona, qué bueno, pero si no, también. Pero tú puedes ofrecer un tratamiento curativo, y curativo estamos hablando más de 80% sobrevida, que eso es curativo. Sí. En medicina 80% extraordinario, sobre todo en cáncer digestivo, claro. Que, no sé, el cáncer gástrico es 30%, el cáncer de páncreas 10%. El del colon, bueno, depende si hay metástasis o no, pero son 60-70%, o sea, incluso superior. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el trasplante? Que no se lo puedo ofrecer a todo el mundo porque no lo tengo. Ese es el problema del trasplante. O sea, yo si tengo que operar un páncreas o un tumor de hígado, lo opero. O lo opera el colega, o lo opera la otra clínica o el otro hospital. Pero en el trasplante... Yo digo, ok, tenemos que hacerte un trasplante. ¿De dónde te saco el órgano? Tenés que esperar la lista de espera, que en Chile son a veces más de 2 años. No tengo 2 años. Te vaya a morir. O sea, yo sé cómo sanarte, claro. Sé cómo tratarte, pero no tengo el remedio, no lo tengo disponible. Porque depende de la lista de espera, de toda la logística. Entonces ahí viene, lo que podemos hablar después, el donante vivo. Te paso. Antes que avancemos a ese tema, doctor Jarufe, el primer trasplante en Chile, ¿cuándo fue? Hepático.
Mira, la historia del trasplante de hígado, que es lo que yo me dedico, así que no me pregunten mucho de riñón, pulmón, otras ¿De cosas. córnea? ¿No vino preparado para córnea? Podría inventarle. Bueno, ahora que estoy de jefe de instituto de trasplante, también tengo que ver con los de córnea, pues, los de corazón, etcétera. Pero el hígado, que es lo que más involucrado estoy y que es el trasplante que hago, la historia parte en el año 1963 con Starsel, que para los que hacemos trasplante de hígado es como el padre. Y, y él hizo el primer caso, estamos hablando del año en que no había terapia de inmunosupresión, ¿cierto? Todo mucho más rústico. Aún así, fue capaz de hacer un trasplante y lo hizo en un niño con atresia de vías biliares. Y ahí, cuando uno ya comenta esto con el diario El Lunes, como dicen los deportistas en retrospectiva, hay varios problemas porque los niños son más complicados. No voy a partir con un niño. Las atresia de vías biliares son bien complejas de operar porque tienen problemas biliares y están bien pegados, etc. Y claro, obviamente el niño falleció y de ahí en adelante hizo varios más y los resultados bien malos en realidad. Yo diría que como hasta el año 67 que empezó a tener algunos resultados buenos. Pero de nuevo, cuando uno ve para atrás, las indicaciones no eran las mejores. Claro. Y después, yo diría que el año 80, más o menos, en 1980, parte la ciclosporina. Se descubre la ciclosporina, que es un inmunosupresor potente, y cambia la historia. Porque los pacientes que sobrevivían a la cirugía, que ya era un tema, no se morían porque no rechazaban. Pues la ciclosporina cambió la historia del trasplante, no solamente de hígado, y de ahí en adelante los resultados empezaron a ser cada vez mejores y se empezó a popularizar. Esa es la historia. Ahora, en Chile, el primer trasplante, que siempre hay que reconocer, hubo un intento, que no muchos saben, que en el Hospital Naval en Viña, el año 67. Pero fue un intento nomás, el paciente falleció ahí mismo en Pabellón. Y después saltamos al año 1985, que el doctor Juan Hep, maestro de la cirugía, lo hizo en la clínica, en el Hospital Militar. Y ese fue el primer trasplante de hígado en Chile, el año 85, o sea, estamos hablando más de 20 años desde el primer trasplante en el mundo. Y también los resultados, más o menos. Y después que yo diría que los años 90 en adelante ya se afirman los resultados, mejora la técnica quirúrgica, aparece el tacrolimus, que es otro inmunosupresor muy potente también, con menos complicaciones. Y ya se empieza a desarrollar de los años 90 en adelante otros centros chilenos y la historia es conocida. Pues ya actualmente, como les decía al inicio, una terapia reconocida, que funciona, perdonen que sea reiterativo en esto, pero es una terapia que funciona incluso mejor que una cirugía de estándar digestiva. Y que el problema que tenemos es que no lo podemos ofrecer, porque no tenemos el insumo. Hasta el insumo, claro. Hasta el insumo. Oye, ¿y cómo fue, perdón, el caballo de batalla del trasplante hepático versus como los otros trasplantes? ¿Cuál fue como el rol del trasplante hepático? ¿Siempre ha sido qué porcentaje de los trasplantes? Porque yo creo que lo más frecuente es el renal. Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es como el rol del trasplante hepático en todo el resto de los trasplantes? No sé si me explico. Bueno, sí, en todo el mundo es lo mismo. El renal es lejos el trasplante que más se hace. El renal también tiene, hace tiempo ya desarrollado el donante vivo, ¿cierto? Que se puede donar un riñón. Pero la lista de espera, por otro lado, el trasplante renal son de más de 1.000 personas, 1.000 pacientes. Entonces es muy lenta. Pero tiene una gracia el trasplante renal que si tú tienes que trasplantarte, puedes esperar, porque Claro. estás con diálisis. Sí. El hígado no. Y normalmente es así, el trasplante renal en primer lugar y después viene el hígado habitualmente, y después un poco más abajo corazón, pulmón, y después más abajo todavía páncreas, que es un trasplante que va en disminución por la aparición de la bomba de insulina, cada vez se trasplanta menos páncreas. Riñón, páncreas juntos se sigue haciendo para el paciente que es diabético tipo 1 y ya tiene insuficiencia renal. Perfecto. En diálisis. Entonces, si le hay que trasplantar el riñón, a salir de la diálisis, le pone un páncreas también.
y lo dejáis sin diabetes. Pero si tú eres diabético tipo 1 con riñón bueno, la verdad es que con la bomba insulina, Claro. bien cuidado, no necesitáis trasplantarte, porque trasplantarse significa también tomar remedios. Sí, po, de por vida. Entonces yo diría que ese es el orden, es riñón, hígado, segundo, en volumen, en número, después corazón, pulmón, más abajo páncreas, intestino, dentro de los trasplantes. Y el 2003 que usted llegó y se puso a hacer trasplante acá en Chile al 2026. ¿Qué diría usted que es lo que más ha cambiado en la historia del contexto del trasplante hepático en Chile en estos 20 y tantos años? Bueno, yo diría, así, respuesta corta, lo que más ha cambiado es la morbimortalidad. Yo creo que la hemos mejorado mucho en todos los centros respecto a los inicios. Pero lo que no ha cambiado, lamentablemente, es la donación, fíjate. Las tasas de donación han sido muy pegadas. Desde uno ve las cifras, los gráficos, y ha estado pegada entre 10 a 12 por millón en 20 años. Y sigue pegada. O sea, la tasa de donación en Chile no ha mejorado nada. Mejoró la calidad quirúrgica, mejoró el postoperatorio, el perioperatorio, ¿cierto? La UCI, los hepatólogos, todo eso. Pero las tasas de donación son iguales, por lo tanto, el volumen de trasplante no ha variado mayormente. Y eso en todos los centros. Para que tengan una idea, yo les dije 10 a 12 por millón en Chile. España tiene 40 hoy en día, que es el país que más tiene. O sea, estamos hablando 4 veces más. Estados Unidos 30, el resto de Europa entre 20 y 30, que es como un estándar bueno. En Latinoamérica también estamos mal, porque Argentina tiene 15, 18, Brasil también, un poquito menos, Uruguay el que más tiene, cerca de 20. Así que no sé por qué estamos mal, a pesar de que hacemos harto trasplante, estamos bajos en tasa de donación y múltiples estrategias se han utilizado, incluso cambiando la ley. Tú sabes que la ley hoy en día no te pregunta si eres donante o no. Antes se preguntaba, ahora todos somos donantes. Y el que no quiere ser donante tiene que en vida ir a registro civil y decir yo no. Eso casi no ocurre. Si uno pregunta en el registro civil, oye, ¿cuántos han venido a decir que no quieren ser donantes? No, nadie va, nadie hace eso. Pero hay mucha gente que no dona finalmente por la familia, Claro. por la negativa familiar. Ahora, la ley dice que todos somos donantes. O sea, yo podría decirle a la familia, oiga, me importa nada, y yo voy a sacar los órganos nomás a su ser querido, porque la ley me ampara. Pero nadie hace eso. Claro. La familia dice, no, yo me lo quiero llevar. En un momento de dolor de un familiar fallecido, nadie va contra la familia. Pero legalmente, en teoría, yo podría hacerlo, Claro. porque esa es la ley. Pero no ha cambiado las cosas, lamentablemente. Es que, claro, ese momento en que uno tiene que pedir el insumo, en este Claro. caso, es un momento súper delicado, o sea, un momento vital para un grupo familiar. Ahora, usted dice, no sabemos por qué. Efectivamente no se sabe porque si en 20 años no ha aumentado la tasa, es un problema regional, aparentemente, Latinoamérica y todo eso. ¿No hay alguna teoría, hay algo cultural? Sí. ¿Tiene que ir con Bueno, creencias? yo sí tengo la causa. Porque, a ver, si tú me preguntáis, no, es que los chilenos son menos generosos que los españoles. ¿Tú creí eso? No creo, Si ¿no? en la Teletón Claro. se junta una cantidad de plata y acá cada vez que alguien necesita ayuda o hay un terremoto, todos se ponen, güey. Todo el mundo acá, Chile, güey. Sí. Chile ayuda a Chile. Entonces, no es que seamos menos generosos. Como te digo, han cambiado la ley, se hacen campañas, ¿cierto? De repente sale en la tele, Sí, el típico. día del donante. Y tienen efecto las campañas, pero lo que dura la campaña. Y después Ya. vuelve a la tasa normal. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es la logística. ¿Qué ocurre? En España, que es el país que hay que mirar porque tiene una tasa de donación la más alta del mundo, de hecho, ellos tienen un coordinador que es pagado en cada centro de trasplante. Y ese coordinador o es enfermera o es médico, o sea, es un personal entrenado a salud. Esa persona hace todo. Primero pesquisa al donante, porque deben haber muchos donantes en las UCI en Chile, en todos lados, que nadie piensa que es Claro. donante. Lo pesquisa porque tiene instrucción, está preparado para eso. Entonces sabe que, mira, este gallo que está,
O esta señora que está intubada en la UCI debe tener muerte cerebral o va a tener, porque no tiene vuelta. Y lo va pesquisando. Una vez que lo pesquisa, una persona que está preparada, instruida, hace toda la maniobra, o sea, habla con la familia. Es distinto que llegue el doctor de turno, Claro, con sí. mucho respeto, esto no tiene nada que ver con el doctor de turno, y le digan, oye, ¿sabéis que este tiene una muerte cerebral? Y pregúntale a la familia si quiere donar. Es distinto. Tú vas a llegar, Claro. oiga, ¿sabes que su hijo, que se cayó, tuvo un accidente en moto, tiene muerte cerebral, y es re bueno para donante, porque es joven y tiene los órganos buenos? Así que, ¿por qué no le dona los órganos? Claro. Es distinto a sentarse con la familia y hacer todo un proceso. Claro. Y eso, hay gente que está entrenada, que existe eso, esa profesión de coordinación de trasplante, que en España lo usan, y obviamente que captan mucho más donantes. Además, esa persona tiene el incentivo de que también gana por donante efectivo. O sea, él hace la pega bien porque de eso vive en el fondo. Eso es uno. Acá en Chile no tenemos... Hay algunos coordinadores por centro y que han demostrado que en esos centros que tienen coordinadores preparados donan más órganos que los centros que no tienen, pero la gran mayoría no tiene. Entonces ahí el donante, nadie sabe quién es. Eso pasa en España y en los países desarrollados. Hay un coordinador de trasplante muy instruido por centro. Y lo otro es un tema de camas, porque acá en Chile las camas UCI son súper escasas. Y un donante fallecido, ¿cierto?, con muerte cerebral, ese es el término fallecimiento es cuando hay muerte cerebral, independiente que el corazón esté latiendo, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, eso ya está validado hasta por la iglesia. Y esa persona fallecida requiere muchos cuidados. Si quieres que sea donante, no podéis descuidarlo, porque se echan a perder los órganos. Entonces requiere un manejo intensivo en la UCI. O sea, tiene que seguir el manejo intensivo de que esté bien perfundido, que esté, etcétera, etcétera. Si necesita droga vasoactiva, tiene que tener droga. O sea, es un paciente más. Claro. Y eso a veces no ocurre porque se necesitan camas. Si viene llegando un cabro joven con un accidente versus este que ya está fallecido, Ya fue, claro. pero tengo que cuidarlo para donante, bueno, si yo soy director y no tengo más camas, lo desconecto nomás, y dejo la cama. Entonces ahí tiene el segundo factor. Uno, la gente preparada para hablar con la familia, para pesquisar el donante, el coordinador por centro. Y dos, la capacidad de camas. Entonces ahí se te pierden mucho donantes. Y lo tercero y último, para no seguir aburriéndolos con esto, es la educación. La educación, que eso tiene que partir de la familia, porque como les decía, la gran negativa que tenemos hoy en día, porque la ley ya no es problema, la ley es que tenés que donar, y la negativa familiar. ¿Y eso por qué? Porque no se ha conversado. Claro. Porque es distinto si yo en mi familia digo, oye, por si acaso, cuando me pase algo, yo dono todo. Pero eso no se ha conversado antes. Entonces, si se murió alguien, la familia quiere que rapidito, que el funeral, la logística, y eso hay que conversarlo. Entonces son 3 factores que tenemos que mejorar. Educación, que debiera partir desde el colegio, hablarlo en familia, coordinación y bueno, la capacidad de cama para mantener el donante. Qué interesante Excelente que, resumen. claro, hay 2 de esos puntos que tienen que ir como con relaciones humanas al final. Sí, po. Y es cierto, porque yo creo que hay mucha desconfianza o típico que uno escucha, que no van a dejar de hacer cosas porque quieren que sea donante, Sí, o puede que no esté muerto, está seguro. Y claro, si no hay una relación con la persona que te está invitando a ser donante, o sea, no. Po. Y qué buena que en España basta con un poquito más de relación médico-paciente o enfermera-paciente para lograr tal vez más donaciones. Claro. Pero y Tiene parte que de la... ser una persona preparada. Claro. Y bueno, lo que pasa es que usted lo sintetizó en algo que pareciera muy sencillo de implementar. Entonces usted dijo que hay varias estrategias que se han intentado a lo largo de estos años para fomentar la donación y no han sido efectivas. Entonces, si usted dice que con tan solo, yo sé que es multifactorial, pero con tan solo este coordinador, porque aquí en Chile, ¿por qué no se implementa? Si es tan fácil suena tan fácil de implementar. Recursos, pues, tenéis que pagarlo. Pero obviamente es más costo efectivo. Está el imagino. O sea, yo lo tengo súper claro, pero tenéis que poner un coordinador en cada centro. Ya. Pero un coordinador que esté preparado, enseñarle, que vaya a España, que aprenda.
Y con eso, mira, eso ya está, no estamos inventando la rueda ni nada así. Incluso acá en Chile se ha hecho en algunas clínicas, sobre todo con más recursos, que han puesto coordinadores, y hay clínicas que en su vida habían aportado con ni siquiera un donante, que ahora están donando, porque está el coordinador ahí, Obvio. que además tiene incentivo, porque si logra un donante efectivo, le llega a él. Oiga, doctor, bueno, a nosotros nos escuchan muchos cirujanos generales, muchos becados de cirugía, muchos residentes internos, alumnos. Entonces, y bueno, también otros personales de la salud, enfermería, de técnicos de enfermería, etcétera. Entonces, todo en relación al área de quirúrgica. ¿Cuál cree usted que es el rol ahora de los oyentes, que son principalmente el personal de la salud, en el día a día con los donantes? En aumentar, por ejemplo, en como estas pesquisas de potenciales donantes, en dónde debiese ir el foco del personal de la salud para aumentar la donación y en el fondo también aumentar el pool de candidatos a trasplante. Sí, yo creo que lo primero es educar a nuestros pares, a los colegas. O sea, los médicos desde la escuela tienen que aprender, y bueno, el becado de cirugía con mayor razón, a que el trasplante es una cirugía más, ¿no? Es una cirugía que, tal como una cirugía de colon, de páncreas, de hígado, de gástrica, y que salva vidas y que resulta. Porque ese es el tema. Sí. Dicen, no, pero el trasplante. Pero la cuestión, vean las cifras. O sea, si Claro. nadie está inventando nada, resulta y salva vidas. Y por lo tanto tienen que tenerlo en consideración. Cuando ven un paciente con una cirrosis avanzada, o incluso hoy en día que estamos ampliando las indicaciones, también un tema interesante, podemos conversar a tumores hepáticos, metástasis de cáncer colorectal, que existe esta terapia. Porque uno, si ve a un paciente que tiene metástasis en todo el hígado y no lo puede operar, bueno, está el trasplante. Y tiene sobrevida sobre 60%. Claro, De nuevo, mucho mejor que un cáncer de páncreas o que un cáncer gástrico. Y nadie va a decir que no se opere un cáncer gástrico. Entonces hay que primero educarnos Sí. nosotros mismos, a nuestros colegas, a los cirujanos generales, a los estudiantes, de que el trasplante es una terapia más, está ahí, y por lo tanto hay que ofrecerla. Ya, mire, sabe que usted no se puede operar, pero se puede trasplantar. Primero. Y segundo, siempre hay que estar, la gente que trabaja en UCI, hay que estar pensando en los donantes. Porque un donante puede salvar varias vidas. Imagínate, un donante puede dar hígado, 2 riñones, ahí ya tenéis 3 pacientes, córnea, páncreas, pulmón, corazón, un donante. Claro. Entonces hay que tener, si uno ve que hay una persona en buenas condiciones, relativamente joven, que tiene muerte cerebral, por la mayoría de las veces es por ACV, ¿cierto? Accidentes vasculares, o por trauma, y que puede ser un buen donante, hay que cuidarlo. Hay que hacerle un manejo de UCI intensivo. Ahora, es cierto que incluso para los estudiantes de medicina es muy de nicho, como que si uno no estuvo en un lugar que se hiciera trasplante, Claro. No está incorporado. No sabes nada de trasplante, Sí, o sea, bueno. simplemente algo desconocido porque suena algo muy particular y como usted decía al principio, como que bueno y lejano, y es difícil de implementar. demasiado difícil, claro. Sí. Y eso yo creo que aquí la frase que me estoy quedando yo es funciona, o sea, es súper potente ese argumento, Claro, que es una sí. cirugía más. Ahora, antes de que pasemos a la parte técnica ya que nos gusta a nosotros, usted nos comentaba antes de empezar a grabar el tema de la regulación y cómo ha cambiado en el último tiempo de un par de leyes, dónde se hace el trasplante, la disponibilidad de los centros. ¿Nos puede contar un poquito de eso que me parece súper interesante? Sí, yo te agradezco la pregunta porque es importante que se conozca esto, que nosotros sabemos que Chile el 70-80% de la población es FONASA y el porcentaje menor, 20% es ISAPRE. Sin embargo, los centros privados han tenido un desarrollo imponente, o sea, hay clínicas que tienen capacidades de alta complejidad y camas y son grandes, etcétera. Y normalmente Chile ha funcionado con sociedad público-privada. Los privados han sacado listas de espera, han hecho casos complejos que a veces no se podían hacer en el hospital público. Eso ha sido lo tradicional. Pero lamentablemente, voy a meter en algunos temas políticos, pero es la realidad. Lamentablemente hubo una regulación de hace pocos años, de que los trasplantes de FONASA del sistema público deben ir al sistema público. No pueden ser realizados por centros privados, salvo excepciones, cuando el sistema público no da abasto, o hay casos que fulminantes, qué sé yo.
Pero normalmente no era así. Normalmente uno si veía a un paciente del sistema público en un centro privado lo podía trasplantar y el sistema público pagaba una especie de PAT, un paquete, que yo encuentro que salía bastante conveniente al Estado porque eran precios fijos los que pagaban. Pagaba un monto fijo el Estado. Ahí estamos. Claro, el Estado pagaba un monto fijo y el resto, si salía más, lo asumía el sistema privado nomás, po. O sea, era más que win-win, ganaba el sistema Claro. público. Pero el centro privado ganaba también porque tenía, sobre todo, centros privados universitarios, como la Universidad Católica, el JIR, desarrollo de la patología, desarrollo de la hepatología, exámenes, etcétera. Y eso, lamentablemente, estos últimos años, por esta nueva normativa, los trasplantes de FONASA, que son la mayoría, se han ido al sistema público, lo cual ha logrado que sistemas como el Hospital Sotero del Río, el Hospital Salvador y el Hospital de Concepción han aumentado su volumen de trasplante y lo hacen muy bien. Así que eso yo me alegro, pero los sistemas privados están ahí, tienen el know-how, tienen la máquina aceitada para hacer trasplantes y podemos colaborar y podemos hacer y no tiene por qué sobrecargar todo en el sistema público y sabemos que hay problemas de cama, hay problemas de recursos. Si yo hago más trasplantes, a lo mejor estoy haciendo menos cirugía pediátrica, cardíaca, lo que sea, y aumentando listas de esperas por otro lado. Entonces, no estoy diciendo que no se haga, todo lo contrario. Nosotros mismos en la Universidad Católica hemos formado a los cirujanos que ahora hacen trasplante en el Sotero, por ejemplo. Y es una buena asociación. Pero no dejar al sistema privado que tiene el conocimiento y que puede hacerlo, y por qué no hacerlo también. Entonces podemos compartir y yo espero que eso cambie porque si bien el Sotero del Río y todos los hospitales lo han hecho muy bien, pero no dan abasto. Y hay centros privados que solían hacer una buena cantidad de trasplantes al año que ahora o no están haciendo muy poco. Entonces, O sea, se está desaprovechando eso. hoy en día ocurre ocasionalmente que hay un trasplante que se podría haber hecho, tal vez acudiendo a un centro privado como ayuda así complementaria y que no se pudo hacer por ese motivo. O sea, ¿ocurre eso? Sí, yo creo que para qué estamos encubriendo cosas, yo creo que sí ocurre, porque un paciente FONASA que necesita un trasplante tiene que dar la vuelta completa, tiene que ir al consultorio, de ahí al especialista, sabemos lo que cuesta encontrar hora con un hepatólogo, de ahí que lo vea el cirujano, de ingresar a la lista de espera. Yo creo que el sistema es más lento. Sí, seguramente que después tenemos que ver, pero las listas de espera aumentan, la mortalidad en lista de espera, que ya la chilena es muy alta, es cerca del 30%. Eso es muy alto. A mí me toca dar de repente charlas de trasplante afuera y a mí me da vergüenza. Esa es la realidad, porque yo estoy mostrando cosas de Etiopía, no sé, de países así bien subdesarrollados, porque los europeos que me escuchan, los americanos, incluso brasileños y argentinos, no entienden. Porque Chile puede ser un país que es bastante desarrollado en otras cosas. Claro. Y yo le muestro mortalidad en lista de espera en hígado, 30%. O sea, yo de 3 pacientes que meto a la lista, se me va a morir uno. Man. Esperando en el fondo. O sea, eso no existe en otros países. Las tasas de mortalidad, que siempre hay mortalidad en lista, pero es muy bajo. Y Chile es muy alto, es una vergüenza. Ahora, el beneficio, comillas, de esta ley es que ha potenciado el sistema público. El Sí. problema, la duda es por qué es tan excluyente y cierra por el espacio a Exacto. centros privados que han desarrollado hasta hace años. Claro, ¿Usted cree que podría ser un complemento a...? Yo creo que está perfecto que lo se haga en el sistema público, pero que no sea, como dices tú, excluyente. Claro. Yo creo que si hay clínicas y centros universitarios que lo han hecho bien, con buenos resultados y a bajo precio, porque la verdad es que cuando tú eres un administrador de una institución y te dicen, mira, si tú haces trasplante en Las Condes, en la Alemana, en la Católica, donde sea, te va a salir tanto al año, porque esto es lo que vale. Claro. Y no te pueden cobrar más ni menos. A lo mejor a veces sale menos, pero tú la vas a pagar siempre lo mismo. Ese es un sueño para un administrador, po. Que te digan cuánto te va a salir. Sí, po. Claro, manejar montos fijos, El ¿no? problema, claro, con los administradores cuando tú no sabes cuánto te va a salir y no puedes hacer el presupuesto. Entonces, tampoco es un tema de lucas, es un tema más, a lo mejor, ideológico. Yo espero que cambie en el sentido de que algunos centros privados que tengan la capacidad podamos seguir haciendo,
y ayudando al sistema público a sacar sus listas, como ha sido siempre. Claro. O casos graves que tienen y que no se pueden trasplantar. Por ejemplo, el donante vivo, que podríamos conversar un poco porque es una parte, entre comillas, de la solución de estas listas de espera, porque un donante vivo yo no tengo que esperar la lista, los 2 años de la lista, sino que si tengo un buen donante lo puedo programar y hacer. Y eso favorece porque no ocupo órganos de la lista, por lo tanto favorezco a que los otros pacientes que no tienen donante, pues no todos tienen donante, Claro. temas de compatibilidad, etcétera, o que no se puede hacer donante vivo, lo saco de la lista y permito que se trasplante otra persona con el hígado cadavérico. Claro. Y el donante vivo de un adulto a otro adulto, que se puede hacer de un adulto a un niño, que ahí el porcentaje de hígado que yo le saco al donante un 25%, o sea, bastante menor, por lo tanto el riesgo es menor. Pero de un adulto a otro adulto, yo le saco al donante hasta un 70% de su hígado. Tengo que sacarle todo el lóbulo derecho, que es el lóbulo más pesado, más grande del hígado, y le dejo un 30%. Ahora, como es una persona sana, porque la elegí para donante, ese 30% va a regenerar y normalmente no le va a pasar nada, pero es una cirugía de riesgo. Esa cirugía, de un adulto a otro adulto, en este minuto, esto por supuesto que después va a ser distinto, pero solo se está haciendo en el Hospital Clínico de la Católica, por ahora. Nosotros mismos estamos enseñando también y no tengo duda que después se va a poder hacer en el SOTRO, en otros lados. Pero hoy en día solo se hace en la Católica, de un adulto a otro adulto. Y es una cirugía que te puede salvar una vida. Por ejemplo, un fulminante que tiene pocas horas de espera. Claro, Si no tiene puede fulminante, esperar. no puede esperar. Y la lista de espera a veces por un fulminante acá pueden ser 2 semanas. El paciente está muerto. Sí, po. Y yo le puedo hacer un donante vivo mañana y lo puedo salvar. Y eso solo lo hacemos nosotros. Entonces, un paciente FONASA que necesita un donante vivo tiene que venir a la Católica o al centro que lo haga. Y hoy en día no tiene- puede, en el fondo. Mira, para ser justo, hemos hecho algunos, pero que han sido excepciones, que lo han mandado al sistema público a nosotros, pero las excepciones no. Por ejemplo, las metástasis de cáncer de colon, que hoy en día con un trasplante pueden sobrevivir 60%, que es extraordinario 60%. Paciente con metástasis de cáncer que no es operable. Y estamos hablando de 60% de sobrevida. Extraordinario. Ese paciente, si es FONASA, hoy en día está liquidado. Yo no lo puedo trasplantar, porque ese paciente no puede entrar a la lista de espera, porque la indicación de metástasis por cáncer de colon hoy por hoy no está como indicación para la lista de espera chilena. En otros países ya está, que es más nuevo, ya lo han logrado meter. En Chile no está. Por lo tanto, él no puede entrar a la lista de espera y su única opción es un donante vivo. Ahora, aunque entre a la lista de espera, tampoco tiene 2 años para trasplantarse. Claro. Entonces, finalmente su única opción es el donante vivo. Pero si es FONASA, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque yo no puedo enlistar un FONASA. No está permitido que un centro privado enliste un FONASA. Entonces, yo sí lo puedo hacer para cualquier ISAPRE, y lo puedo hacer mañana, lo estudiamos rápido y lo hacemos, pero para FONASA no. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar en la medida que se vea que los resultados son buenos y que tiene que ser ley pareja para todo Claro. el mundo. Bueno, entonces yo quería irme un poquito a una pregunta que se me quedó en el tintero, que usted habla un poco de la logística en relación al trasplante. Entonces, ¿cómo funciona actualmente en Chile desde que se activa un posible donante? O sea, un donante, perdón, desde que se activa ya, este paciente va a ser donante. ¿Cómo funciona hasta que el hígado ya está trasplantado? ¿Cómo se activan todos los distintos personajes? ¿A quién se le llaman? ¿Quién va a buscar el órgano? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo se activa este equipo? Bueno, en Chile ese sistema está súper bien estructurado. Eso es algo que podemos estar orgullosos de, que Chile tiene un sistema de llamado y de asignación de órganos que lo maneja el ISP, el Instituto de Seguridad Pública, que maneja la lista completa. Por lo tanto, nadie se puede saltar la lista. Aquí no depende ni de la ISAPRE, ni de la calidad El familiar. familiar, ni
ni lucas, ni nada. Distinto al donante vivo. Donante vivo, si tú tenés tu donante y tenés financiamiento, se hace. Pero la lista de espera de donante cadavérico es una sola, nacional, no hay listas paralelas, y el orden de la lista es por el MELD, que es un puntaje de gravedad que se calcula en base a tu función hepática, a la creatinina, sodio, etc. Y te da un puntaje. Antiguamente era por orden de llegada, entonces era un lío porque realmente hay pacientes muy graves que quedaban muy abajo. Pero hoy en día un paciente que entra con un MEL alto, no sé, 30 puntos para arriba, queda inmediatamente bien arriba en la lista, entonces se puede trasplantar antes. Eso ha hecho también que cada vez estamos trasplantando más pacientes graves. Y los pacientes menos graves, que tienen puntaje más bajo, van quedando rezagados. Hasta que sean y se agravan y suben. Y ahí, de nuevo, la importancia del donante vivo. Claro. Porque tú podías ofrecerle un donante vivo al gallo que va quedando rezagado y lo sacáis de la lista. Bueno, y ese es el sistema. Entonces nadie se lo salta. Y cuando aparece un donante, que ya se confirma que tiene muerte cerebral y todas las condiciones del donante, se llama a la coordinadora nacional, que es del gobierno, en el fondo es ministerial, y la coordinadora ve la lista, según la compatibilidad, que aquí básicamente es grupo de sangre. Y es un grupo A, por ejemplo, y ve la lista, el primer grupo A, esta persona, Juanito Pérez, ya, Juanito Pérez le toca. ¿Juanito Pérez dónde? De la Universidad Católica, listo. Entonces llama a la coordinadora de la Universidad Católica. Y la Católica dice, sí, está en condiciones, a veces no está en condiciones, Claro. porque el paciente está con una sepsis, no tengo idea. Si te dice, ok, nos sirves para nosotros, ahí ya el grupo local empieza a mover los hilos, llama al subcirujano de llamada de trasplante, llama al anestesista. Cada centro tiene su gente que procura, que saca el hígado, que va a la extracción del órgano. En el caso nuestro, casi siempre van los cirujanos, pero que están haciendo la subespecialidad, los becados de su especialidad, y así. Y se activa el sistema, es bien transparente. Y se va a buscar el órgano donde sea. Si es que requiere traslado en avión, por ejemplo, también la coordinadora nacional, que es una entidad gubernamental, también se encarga del traslado en avión, lo que sea. Y eso está muy bien organizado. Yo diría que Eso se gestiona, o sea, ustedes como cirujano, esto pasa nomás. Esto pasa central. A uno le preguntan, doctor, tenemos un órgano para Juanito Pérez, y uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no, porque es muy grande, no le va a servir. Y pasa y sigue el que sigue. Ahora, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Está bueno el hígado, pero no lo quiero para Juanito Pérez, porque quiero para... Está perfecta la forma para otro. Yo no puedo hacer eso. No, si yo digo que no, Juanito Pérez, vuelve a la coordinación nacional, y la coordinación define quién sigue, que es por el orden de puntaje. Ahora, si tampoco lo quiso Las Condes, no lo quiso la Alemana, no lo quiso el Soto, ¿no? Y no lo quiso nadie, vuelve a volver. Porque yo ya dije, mira, ¿sabes qué? A mí no me sirve para Juanito Pérez, pero yo podría tomarlo para la Rosita, que está en el lugar 40. Sí, que da la vuelta completa. Así que lo dejo dicho. Si da la vuelta completa y todos los centros lo descartaron, porque no pudieron, no sé, por cualquier cosa, me lo ofrecen de vuelta. Y ahí ya lo pongo donde yo quiera. Claro. Perfecto. Ese es el sistema. Y ahí entonces se da un equipo a hacer el procuramiento, claro, y otro equipo se queda esperando que llegue para hacer la trasplante sí, formal. Sí, eso antiguamente, cuando yo partí en esto, lo mismo. Éramos circo pobre. Íbamos nosotros de repente lejos, a Puerto Montt, a buscar el órgano, y volvíamos y hacíamos el trasplante y sin dormir. Pero no, hoy en día la cosa ha cambiado. Acá es interesante comentarles lo que pasa en países más desarrollados, que nosotros también tenemos el recurso, pero no lo usamos mucho porque es caro, que es las máquinas de perfusión de órganos, que en hígado funcionan muy bien, en riñón también. Y estas máquinas en Estados Unidos y en Europa son de rutina. Nosotros la tenemos, pero cuesta poner un órgano en esta máquina, cuesta alrededor de entre 15 y 20 millones de pesos. Entonces, mucha plata para el sistema chileno. Solo el traslado, en el fondo. Los insumos de la máquina,
Mantenerla funcionando desde Claro, que se tú- procura hasta que se hasta trasplanta. que se trasplanta. ¿Cuánto tiempo pasa en eso? Disculpando mi ignorancia, ¿cuántos son? Para el hígado pueden pasar idealmente menos de 10 horas. De 10 horas. O Entonces, sea, mantener ese equipo de perfusión 10 horas No, no. funcionando más el No, traslado. pero 10 horas es sin 10 el horas equipo. sin el equipo, Claro. en el cooler. Perdón, obviamente, claro. Y con ese Pero equipo de con el perfusión- equipo tú lo podés tener días si quieres. de verdad. Imagínese. Porque es una maquinita que hace perfusión normotérmica, o sea, como si el órgano estuviera dentro del cuerpo humano. Y es súper interesante porque el hígado empieza a funcionar, empieza a producir bili. Y uno le hace pruebas, exámenes, y puede medir lactato, puede medir la misma producción de bili, bicarbonato, bilirrubina. Y ahí hay parámetros, y uno va viendo el estado del hígado y si es bueno o no. Y estas maquinitas en Estados Unidos son la rutina, tan rutina que en Estados Unidos se externalizó, en algunos países de Europa también, se externalizó el servicio de procuramiento. O sea, ya el órgano que va a trasplantar, porque acá en Chile si yo acepto el órgano, yo me encargo de ir a Asume buscarlo. todo, claro. Yo veo quién va a buscarlo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el Transmedic, que son máquinas de perfusión portátiles. Entonces, y hay empresas que lo hacen. Entonces aparece el órgano, llaman al cirujano, el cirujano dice sí, yo lo quiero. Muy bien, doctor, ¿a qué hora lo quiere? O sea, Eso acá en Chile es trasplante, imposible, porque si tú decís yo lo trasplante en horario quiero, hábil. Entonces, Claro. yo lo quiero Para el lunes a las procuramiento- 9 de la mañana. Claro, a mí me ofrecen un órgano, si me lo ofrecen ahora a las 10 de la noche, yo no puedo decir ya, pero ¿lo pueden ir a procurar mañana? No, Claro. pues, no. Si la familia está esperando, tiene que ir al hay tiro a un buscarlo. tiempo, claro. Y si yo lo voy a buscar al tiro, significa que yo a las 4 de la mañana estoy Sí, trasplantando. tal cual. ¿Cachai? En cambio, con esta maquinita, dicen ya, ok, vayan a buscarlo. Pero lo ponen en la máquina. Obvio. Y la empresa externa te dice a ti, ¿a qué hora quiere trasplantar, doctor? Y tú le puedes decir, esto te lo digo con conocimiento de causa porque tenemos 2 cirujanos que eran de nuestro centro que ahora trabajan en Estados Unidos, que eran grandes cirujanos de trasplante, y nunca más trasplantaron de noche. Y ellos dicen, mire, ¿sabe qué? Vayan a buscarlo, pero yo no puedo hasta las 2 de la tarde, porque tengo un compromiso familiar o porque tengo que operar otro caso en la mañana, Claro. así que a las 2 me lo trae. Listo, doctor, a las 2 está ahí. Y la empresa te lo trae. Dale. Y te lo trae en la cajita, en el Transmedic, que es una máquina portátil, y ahí te lo pone, y tú lo ocupáis. Y así. Entonces, en Chile tenemos la máquina, pero no tenemos la portátil. Entonces, hay que trasladar el hígado, conectarlo, y lo tenemos en la Universidad Católica, lo conectamos ahí, y ahí lo podemos dejar el tiempo que queramos, y es bueno para no trasplantar de noche, pero tiene otra función, que es muy buena también, que de repente hay hígados que uno dice, chuta, este hígado no va a estar tan bueno porque el paciente es gordito, puede tener hígado Claro. graso, o tomaba un poquito de alcohol, o las pruebas hepáticas no están tan buenas. Y normalmente uno dice, no, sabéis que este hígado está malo, bótenlo. Y lo botan. Pero ahora con esta máquina no, porque uno Te lo puede decir, enchula. ¿sabéis qué? Bueno, si tú veis que está cirrótico, bótalo. Claro. Pero de repente está un poquito graso y tú lo probáis antes de trasplantarlo. Y te lleváis claro. sorpresa. Lo metí en la máquina y la máquina se mide en parámetros objetivos, ¿cierto? Lactato, bicarbonato, bilirrubina, producción de bili. Y si resulta que está en zona verde, hay todo, zona verde, amarilla, roja. Si está en zona verde, ese hígado lo usáis. Bueno. Nosotros usamos un hígado que tenía 70% de grasa. Hicimos una biopsia 70%. Jamás nadie habría aceptado un hígado así. Se acepta hasta 30, 40%, 70%. Dijimos, probemos, metámoslo en la máquina, funcionó perfecto. Y lo trasplantamos y no hubo ningún problema. Entonces, recuperáis órganos que se desechan y aumentáis finalmente la donación. Y ese es el futuro, porque así es como se hace en Estados Unidos, en otros centros que tienen, todos los trasplantes pasan por máquina, aunque el hígado sea perfecto, igual lo meten en la máquina, porque ahí reguláis los horarios y trasplantáis Claro. cuando esté disponible, pero eso cuesta mucha plata. En Estados Unidos es una millonada de plata y se paga servicios externos. Algún día vamos a llegar a eso, pero por ahora tenemos una sola máquina que tampoco es portátil, entonces todavía la logística no está bien armada.
Y la relación entre los equipos de trasplante de distintas instituciones, centros, con esta Coordinadora Nacional de Trasplante, es como fluida, es habitual, hay reuniones, Sí, saben perfecto quién es y tienen el WhatsApp. sí, como les dije antes, si hay algo que podemos estar orgullosos en Chile es la transparencia, la calidad de la coordinadora. Si tú desechas un órgano tienes que justificar, enviar un informe, o si no, finalmente no lo trasplantaste. O sea, aquí no se puede perder nada. Es tan escaso el insumo que no se puede perder. Y entre los equipos de trasplante, estoy hablando de hígado, pero seguramente en riñón, corazón es lo mismo, nos conocemos mucho. Somos casi los mismos, o han hace sido 20 años. alumnos, profesores, y tenemos harta comunicación. O sea, de repente del Sótero nos llaman, o del Salvador, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo este órgano que lo fuimos a buscar y mi receptor está muy mal, o se nos murió antes de, no sé, y aquí está. Así que ahí está, y uno lo acepta. Ya procurado. Sí, ya listo. Excelente. Porque los conocemos, o sea, Claro. tenemos Sí, buena relación y todo. No, eso no es problema, eso no es el tema. Oiga, y en el sistema público en regiones, por ejemplo, porque en el fondo usted dice que el mismo centro se encarga de ir, procurarlo. Sí. Entonces, ¿no existen equipos regionales de procuramiento para evitarnos por lo menos una ida a la Claro. región? O sea, un paciente Mira, en Copiapó, entonces el equipo de Sí. procura de Copiapó lo trae a Santiago. O sea, primero, para responder eso, la procura, también podemos hablar un poco de eso, es una cirugía súper potente. No es no es llegar y sacar el órgano, es una cirugía que es clave, porque si tú la haces mal, el órgano se pierde. Los tiempos, perfusión, la disección, la estructura, la arteria, la vena porta, la vía biliar, es una gran cirugía, no es poco y no hay gente entrenada que pueda hacerlo en cualquier parte. El único centro regional fuera de Santiago que está haciendo trasplante y que puede procurar es Concepción, que es el Hospital Regional de Concepción. En algunos años también se hacía en la clínica, el Sanatorio Alemán de Concepción, pero ya no se hace, solamente el Regional de Concepción. Así que sí, ha pasado que de repente tenemos un donante en Concepción y como nos conocemos, hay muchos postbecados de la Católica que ahora son parte del equipo de trasplante de Concepción y los llamamos y les decimos, oye, procuren y mándenlo. Y lo mandan. Y yo plena confianza porque los conozco, sé que lo van a hacer bien y que están bien formados. Pero es solamente en Concepción. Y además Concepción es el único centro fuera de Santiago que hace trasplante de hígado. Entonces ese es otro problema, porque la derivación hoy en día regional o a Concepción, todo el sur, que es mucho, o los del norte que vienen al Sótero o al Salvador. O sea, si hay un paciente en Coyhaique que necesita trasplante y aparece un donante en Santiago para él, ¿es la gente de Concepción? No, es que ahí depende ¿Cómo de dónde funciona está ahí? enlistado ese paciente de Coyhaique. Porque ese paciente de Coyhaique a lo mejor puede estar enlistado en la clínica alemana si tiene ISAPRE. Ah, Y si es FONASA, a lo mejor puede estar enlistado en cualquiera de los 3 hospitales públicos que hace. ya lo listan. Y él tiene que venirse a ir a Santiago, Tiene entonces, que- esperando su hígado. Es que como hay 8 o 10 horas de Ya espera, alcanza a venirse. se agarra un llama avión y se toma el avión y se viene. O sea, Algo alcanza. igual, claro. ¿Cuánto es el promedio de lista? Ahora, si tuviéramos la máquina para todo el Sí, mundo, pues ahí se no es aguanta. problema. Digo, ya sé que te vas a trasplantar mañana, arregla Claro, tu maletita, arregla viene tus cosas. tranquilo. Claro. Oiga, un tercio fallece en la lista de espera, pero del otro 2 tercios, ¿cuánto es el promedio de lista de espera en tiempo? Está cerca del promedio de un año y medio, más o menos, un año y medio, 2 años. Harto porque, tiempo. porque hay pacientes con enfermedad estable que podrían esperar, pero igual llegan más mal de lo que Sí, cuando pues, entraron a la lista. Pero hay pacientes con cáncer, que están con hepatocarcinoma, que están enlistados. Hay unos criterios para enlistar un hepatocarcinoma, un tumor primario del hígado, y claro, y muchas veces en 2 años progresan. Ya tienen que salir a veces no se mueren, pero salen de la lista, porque ya no Claro. están en criterio. Y estas indicaciones nuevas, como la metástasis colorectal, metástasis de tumores neuroendocrinos o algunos colangiocarcinomas, no pueden esperar. Claro. Entonces ahí el donante vivo es fundamental. Y bueno, ahora cuéntenos un poquito entonces cuál es la logística y la dinámica del donante vivo, cómo se enlista, etcétera. Bueno, el donante vivo es algo que ¿Hace cuánto nació eso?
Mira, en Chile el donante vivo existe hace muchos años, en realidad, yo diría que finales de los 90, el año... Con el riñón. Con eso de, sí, riñón y en hígado para niños. Para de un adulto a un niño, como te decía, ahí hay que sacar 25-30% del hígado. Normalmente el papá, porque son niños muy pequeños, guagua. Entonces el papá, la mamá o familiar relacionado. Para el donante vivo tiene que ser un familiar relacionado. Aclaremos eso. En otros países puede ser un donante samaritano. Que sea compatible, ¿no? ¿no? Yo quiero donar un pedazo o yo soy amigo de la familia. Eso acá en Chile no sirve. Acá en Chile la ley es que tiene que ser familiar relacionado. Puede ser primo, puede ser cónyuge, pero hay que demostrar papeles, digamos. Yeah. Y eso es por un tema, de nuevo, de su desarrollo, porque tú sabes que puede dar cuando no es familiar para que haya temas económicos. Claro, Sí, claro, un estímulo. Claro, no, es que este es mi donante, amigo mío, pero está chipeando por debajo, no sé. Cosas que pasan. Y pasan. Entonces acá en Chile solamente familiar relacionado. Entonces se ha hecho ya por muchos años de papás jóvenes que en general son sanos a sus hijos, pero de adulto a otro adulto. Había habido una experiencia inicial a finales de los 90 en el doctor Buckel en la clínica Las Condes, hizo pocos casos. Después se detuvo, porque hubo cierta polémica también en Chile de hacer, entre comillas, enfermar a una persona sana para donar el hígado, porque igual es una cantidad de hígado importante. 70% dice usted, ¿no? Sí. Y nosotros en la Católica reiniciamos el programa el 2015 puede ser, lo reiniciamos estamos hablando de adultos niños ya hacíamos, en base a todo esto que hemos conversado. Yo, en algún minuto de estas charlas que iba a dar afuera que me miraban con cara de subdesarrollado cuando decía que se moría el 30%. Tú sabes que en Asia y en los países islámicos, por ejemplo, Turquía, el mismo Irán, Arabia Saudita, no existe el donante cadavérico. Por temas religiosos no se puede, no se puede un cadáver, no se le pueden sacar órganos. En Asia tampoco. Hay, pero muy poco. Entonces ellos desarrollaron, que ellos hacen miles de trasplantes anuales, o sea, son muy activos en trasplantes. Ellos tienen además mucha patología de hepatitis crónica, hepatitis B, hepatitis C, que en Chile no es tanto. Así que hay harta cirrosis y harto cáncer hepático, que tienen un sistema de trasplante muy activo, muy numeroso, y son todos donantes vivos. Entonces ellos desarrollaron la técnica de manera espectacular, adulto a adulto estamos hablando, y nosotros empezamos también haciéndolo de manera tradicional, abierto, y ahora lo estamos haciendo mini invasivo, porque piensen ustedes que el donante es una persona, si lo elegiste para donante, es que es joven, claro, es ultra sano, o sea, no puede tener ni siquiera sobrepeso, no puede tener grasa, no puede tener nada, de manera que le podáis dejar un 30% y no le pase nada. Entonces hay que su hígado se va a regenerar. Entonces una persona súper joven, sana, que le estáis haciendo una tremenda cirugía, que puede tener complicaciones. También han habido, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido problemas, pero han habido muertes en donantes en el mundo, en todos lados. Es como un 0,2, un 0,1%, o sea, uno de cada 1000 puede morir donante. Y han habido complicaciones en donantes, biliares sobre todo, y han habido donantes que se han tenido que trasplantar después, que han quedado con insuficiencia hepática. Claro. Entonces, por todo eso hubo una polémica acá en Chile cuando inició el doctor Buckel los primeros donantes adulto que se detuvo. No pasó nada grave, pero se detuvo. Y nosotros reiniciamos con fuerza ya en el 2015. Llegamos a hacer más de 20 donantes vivos en un año, que eso es un número importante. Cuando podíamos hacer los FONASA, ahora que no podemos hacer los FONASA, estamos haciendo menos, porque lamentablemente ahora es una opción para el que tiene plata nomás, para el que tiene ISAPRE. Espero que eso lo podamos cambiar. Y lo desarrollamos, empezamos muy guiados por las técnicas asiáticas, coreanos. Y después de a poco, como ya teníamos experiencia en cirugía mini-invasiva del hígado, del páncreas, por tumores, empezamos a hacerlo laparoscópico. Y eso
es una tremenda ventaja porque, de nuevo, es una persona joven, sana, que le estáis sacando mucho hígado y le estáis haciendo un tajo de lado a lado. Claro. ¿Lo sacan por Fanestil? Claro, ahora hace una cirugía laparoscópica, 5 trócares y un Fanestil abajo que sabemos que estéticamente no se nota y que Me el aumenta la Fanestil es recuperación. muy bien ¿no? tolerado desde el punto de vista del dolor, no Sí. nos duele nada. Así que estamos ofreciendo ahora por la laparoscopía, hemos tenido muy buenos resultados, muy poca mortalidad nada, morbilidad muy poca. Los criterios para receptor de donante vivo, ¿cuáles son los pacientes que...? Sí, esa es buena pregunta porque no es para todos. Claro, Porque hay gente que está muy enferma, con MEL muy alto, que necesitan hígado entero. completo. Existen criterios, hoy en día el donante vivo es muy buena indicación, incluso en países con alta tasa de donación, para estas indicaciones excepcionales, por ejemplo, metástasis de cáncer de colon, o estos pacientes que van quedando rezagados en la lista porque van los graves para arriba, pero que la pasan mal, po. O sea, que no están tan enfermos, pero la pasan mal. Por ejemplo, la colangitis esclerosante, que es una enfermedad primaria de las vías biliares, que generalmente es gente joven, que andan por la vida con bilirrubinas de 20, Claro. pero no tienen gran falla hepática. ¿Te fijas? No tienen ascitis, no tienen varices sangrantes, encefalopatía, que eso es lo que te hace subir el puntaje MEL y te pone más arriba de la lista. Lo único que tiene es que estar amarillo. Y el estar amarillo es un criterio bajo para... Sí. Entonces quedan abajo, pero pucha, la pasan pésimo porque son jóvenes. Tienen que trabajar, andar amarillo por la vida. Y además tienen prurito, bueno, que es un prurito intratable. Claro. Entonces, ese gallo es muy buen candidato para un donante. Ahora, ahí se le saca, yo, perdón la ignorancia, pero se le saca un pedazo del hígado y se le pone al receptor ese pedacito por el lado, por ahí, se reemplaza como... Qué ignorante, vos. Sí, Es pues, ignorantísimo. se saca el lóbulo, de un adulto a otro adulto, se puede sacar el lóbulo izquierdo cuando es un receptor chico, o sea, que pese 40 kilos, no sé. Pero lo normal para un adulto de 50, 60 kilos para arriba es que necesita el lóbulo derecho. Se hacen todo tipo de estudios con volumetría, calculamos los pesos, aparte de la factibilidad anatómica, qué sé yo. Y lo que técnicamente el receptor hay que sacarle el hígado entero, ¿cierto? Preservamos la cava normalmente. Y el donante se le pone este hígado derecho, que viene con la vena suprahepática derecha normalmente, a veces también la media, pero rara vez para proteger al donante le sacamos solamente la derecha. Viene con la arteria hepática derecha y viene con a veces más de un conducto biliar, que ese es un tema. Ahí es donde hay complicaciones porque son conductos muy finos. Entonces tenemos que conectar, ya sacamos el hígado enfermo completo, no tenemos hígado, y conectamos la vena suprahepática derecha, después la porta derecha, la arteria, que a veces es muy fina porque es solo la derecha, y después al final la vía biliar, que depende, si es un conducto hacemos conducto con conducto, o sea, del conducto hepático derecho del donante al colédoco del receptor, o a veces si son dos conductos hacemos una I de Roux, ¿cierto? Y le hacemos una anastomosis al intestino. Ese es el talón de Aquiles, es la complicación biliar normalmente. Y eso es técnicamente. Hoy en día ya están apareciendo cirugía de implante, ¿cierto? Porque el donante ya lo estamos haciendo laparoscópico, robótico, robótico, laparoscópico, es lo mismo, el instrumental el que cambia. Pero están ya haciendo, en Arabia Saudita, por ejemplo, hay un profesor alemán que es el que lleva el programa de trasplante ahí, que es todo donante vivo, está haciendo el implante robótico. ¿De verdad? Toda esta anastomosis que acabo de escribir, meten el hígado entero por un Fanestil adentro y ponen los trócares y empiezan a suturar la suprahepática, la porta, Qué locura. todo robótico. Y esto queda, me sumo a la ignorancia de Diego, esto queda como anclado, o sea, ¿dónde está el sostén del hígado? No queda solamente sustentado en la anastomosis. Un lóbulo derecho, Ignorante, el lóbulo derecho pesa 800 gramos, a veces 1 kilo. Tú lo pones ahí y no necesitáis fijarlo con Se nada. queda fijo con la pared, ¿no? Claro, pues, sí, queda un órgano ahí instalado y no se mueve para ninguna parte. Pero cuando uno pone un lóbulo izquierdo o un segmento lateral, a veces que son 2 segmentos para los niños chicos, tenés que fijarlo, porque
Si lo deja ahí Era una buena nomás, pregunta. se te rota, sí, es clave porque el paciente puede morir. Porque si ese injerto que es chico se rota, se tuerce todo el pedículo y se te infarta y se muere. Entonces ahí es fundamental y ha pasado lamentablemente en la literatura, ¿no? De casos que han fallecido porque no lo han fijado el injerto. Y hay que fijar los ligamentos, el ligamento triangular, lo que tengáis para fijarlo, el diafragma, pero que no se te mueva. El derecho no, porque el derecho ahí va a quedar pesado. ¿Hay algún rol con el epiplom? Por favor, dígame que le hacen ahí, le tiran el epiplom para arriba. No. No se estaba con Un parche de Graham ahí. Oye, yo creo que es que se me ocurren como 1000 preguntas más Sí. para hacer y seguir hablando, pero creo que estamos bien con el tiempo. Podríamos hacer una segunda sesión para ir extendiendo, ¿no? Pero para ir cerrando, a mí me gustaría, primero, antes de pasar a la última dinámica, un cirujano, un interno, un estudiante de medicina que le interese el trasplante, que le apasiona, que viene de Ovalle con sueños de trasplante, ¿cuál es el camino que quiere hacer? O sea, fuera de cirugía, con fondo, ¿cómo ir metiéndose en este mundillo, ir aprendiendo más? ¿Cuál debería ser su camino? Interesante tu pregunta, porque tú sabes que en el mundo en general, en Estados Unidos incluso, no hay mucha gente que le guste y que quiera dedicarse a trasplante. Porque las nuevas generaciones, ustedes más que yo, no es muy cómodo, digamos. les gusta la cosa un poquito más cómoda. Yo creo que están en lo correcto, porque nosotros somos muy fanáticos. Y esta cuestión hemos tenido, ahora yo tengo más equipo, pero cuando partimos, en su época con el doctor Jorge Martínez, qué sé yo, éramos 2, y estábamos los 2 en todo, en el procuramiento, en el trasplante, en todo. Siempre estábamos llamados. Era heroica 24/7. la cosa. Claro, ahora ya hay un equipo y hay gente. Pero es una cirugía que es larga, ¿cierto? Que es demandante, que es estresante, que pasan cosas, pueden morir, ¿cierto? Yo cuando hago un donante, yo siempre le digo a mis becados, la cirugía más estresante que yo hago, sin ser la más difícil. Porque, por ejemplo, un Whipple o una cirugía de un tumor de Klatskin puede ser mucho más difícil que una patectomía derecha de un donante. Porque la patectomía derecha de un donante es un hígado sano. Claro. Va a sangrar menos, tiene la anatomía que ya la tengo súper estudiada, la cabeza clarita. En cambio, cuando me enfrento a un cáncer, a un Klatskin, es más difícil. Pero yo me estreso mucho más en la cirugía del donante. Mire. Porque estoy operando un gallo sano. Es la complicación. No, el otro tiene un cáncer que si no se opera, se va a morir. Sí, ese es su destino. Y tú estás haciendo lo posible porque no pase. Pero acá era un tipo que no tiene por qué estar en pabellón. Claro. Está en pabellón por culpa de nuestra sociedad, porque no teníamos donantes, porque no fuimos capaces de conseguir el insumo en otra parte. Esa cirugía a mí me estresa, a pesar de que, repito, puede ser, sin ser fácil, es bien compleja, pero es más simple que otras cirugías que hacemos, me estresa mucho más. Entonces, todas estas cosas hacen que a veces cuesta encontrar gente que haga trasplante. Yo mismo cuando, te estoy hablando, la época, cuando fui a Inglaterra, el 2001, éramos muy bienvenidos, los fellows extranjeros, porque los ingleses no estaban ni ahí con la cuestión. Porque en Inglaterra, que el sistema es un poquito más social que en Estados Unidos, un médico, un GP, que era un médico general, ganaba lo mismo que un cirujano de trasplante, porque los sueldos son más parejos en Europa. Claro. En España, en Inglaterra, y casi no hay medicina privada. Entonces, ¿quién va a querer hacer trasplante si debe pasarlo mal? Entonces a mí me decía, no, dice acá, sobre todo esto, por favor, no tiene nada que ver con diferencia de género ni nada, pero los hombres, y cada vez, hemos visto que en Chile está pasando lo mismo, que están ingresando cada vez más mujeres a medicina y a cirugía. Nosotros ahora en la beca de su especialidad en cirugía digestiva tenemos más mujeres que hombres. Eso antes no pasaba, así que yo me alegro porque las mujeres son mejores cirujanos que nosotros, son más delicadas, más pulcras. Pero los hombres se han dedicado a otras cosas, al business, y es una realidad. A las redes sociales. Claro. Entonces, a tu pregunta, una persona que viene de Ovalle y quiere hacer trasplante, primero tiene que saber que esta es una profesión 24/7, que es demandante y que muchas veces es ingrata, porque a veces uno hace todo bien y las cosas no salen bien. Y tenéis que aprender de frustraciones. Y por lo tanto,
en resumen, te tiene que apasionar, porque si no no va a dar, porque mejor dedícate a operar cosas más tranquilas y vivir mejor. Y te va a ir mejor también, económicamente. Si estás apasionado, bueno, hay que hacer beca cirugía, idealmente hacer una subespecialidad y si uno quiere ser un buen cirujano de trasplante, ir afuera. Porque acá los volúmenes no dan como para formar a alguien 100% en trasplante. Si acá cada centro, o sea, el Soto en el Río, el que más está haciendo ahora, alrededor de 70, 80 casos al año, pero en cualquier centro afuera son 200 casos. Entonces tenéis más exposición. ¿Y el 2001 era así en Inglaterra? O sea, usted Sí. estaba en un centro donde se operaban 200 casos al año, el 2001 en Inglaterra. En esa época se hacían 150 hígados al año. Usted fue 2 años y yo operó. venía a la Católica donde hacíamos 2, 3 casos al año. Increíble, claro. Entonces la exposición que tienes, pero no solamente la exposición, sino que la logística. Porque Claro, el estás en un ecosistema que centro donde donde el trasplante es una rutina. Porque si tú haces 10 casos al mes o más, 15 casos mensuales, ¿cierto? O sea, estás hablando de, no sé, 4 casos semanales, 3 casos semanales, más o menos. Sí, Es una rutina, po. Es como operar una bariátrica. sí, tal cual. Entonces, tú aprendís mucho porque las indicaciones son estándar, los protocolos, oye, y hay rechazo, ¿qué hacemos? Bueno, sí, esto. Porque Como hay muchos normalizado. pacientes. No es Allá teníamos una UCI solamente de trasplante, lleno de cama. No había neumonía eran Solo trasplantes trasplantado. de hígado. Entonces era una rutina. Claro. Entonces, oye, y este paciente le subió la transaminasa, trombosis arteria, era así, automático. Se te van quedando cosas. Pero si tú haces 2, 3 al año, no te da. No alcanza. Yo creo que eso tiene, O si sea, no quieres ser un trasplantólogo bueno, tenés que estar en un centro de alto volumen para que aprendáis la logística y estéis expuestos. Entonces no se desanimen, pero confirmen que sea su pasión. Tiene que ser, sí, tiene Sí. que estar bien apasionado. Y es ingrato, pero pucha, es gratificante también cuando las cosas salen bien y uno ve que realmente salvaste una vida. Pues uno de repente, muchos hemos estudiado medicina porque queremos salvar vidas, ¿cierto? Claro. Y acá de verdad que se salvan vidas. Bueno. Sí, po. También te va mal, pero cuando te va bien tú ves que salvaste una vida, porque estás operando a gente realmente enferma. Pero, y en general, antes de que pasara a tu dinámica, Owense, eso que cuesta encontrar gente hoy en día, claro, hoy en día uno ve que como Sí. que la bariátrica se los lleva a todos. Ustedes en la Católica específicamente hacen algún trabajo con los becados de ir motivando a los que se metan. Y por generación igual siempre va saliendo alguno que le gusta. ¿Cómo, Sí. cómo ha visto esa evolución? Mira, todavía hay gente que le gusta. Ya, Todavía afortunadamente, existen masoquista. Hay los gente que elige apasionados. mal repetidamente. No, si existen los apasionados, yo creo que siempre van a ver y uno tiene que motivarlo y demostrarle. Yo creo que ellos lo ven, ¿eh? Porque uno se puede quejar y que llegáis tarde a la casa o que se te murió el paciente, pero uno, yo creo que el mismo becado lo ve en su staff, cómo disfruta el Claro. día a día y por algo uno está ahí. Disfruta la cirugía y lo que está haciendo. Y uno se puede quejar, pero uno ve que detrás lo está disfrutando. Yo creo que eso lo ven los becados. Y bueno, son, como les decía al inicio, son cirugías súper apasionantes, muy técnicas y muy variadas. No es siempre lo mismo. A eso voy yo, no sé. No quiero hablar de otras especialidades, pero hay otras que son muy rutinarias. Sí. O sea, cortar el estómago, 4 staples. Acá no, porque acá todo... Saludos para todos los bariátricos. No quiero hablar de otra especialidad. Pero acá siempre hay variantes. La vía biliar nunca es igual. Una vía biliar a otra son todas distintas y a veces tenés que hacer una anastomosis, hacer 2, plastías, reconstrucciones, la arteria. Tenés cirugía vascular, cirugía de vena, cirugía digestiva, cirugía de conducto. O sea, está todo junto. O sea, el Claro. cirujano de trasplante tiene que ser también... Tiene que tener habilidades con lupa y muchos tienen con microscopio también. ¿Te fijas? Entonces, es apasionante por eso, porque es muy variada. No hay un caso igual a otro, no existe. Es inspirador. Bueno, doctor, entonces para ir finalizando ya esto, podríamos conversar, como dijimos anteriormente, muchas horas de esto, pero Sí, ya va a quedar pendiente otra. es Así el que- cumpleaños de la hija del doctor, así que le agradecemos nuevamente. Sí, nos vamos todos para allá después. Nos vamos así que todos tenemos para que allá terminar- Doctor, algunas preguntas cortas, breves, dinámicas para aliviar un poquito esta conversación. ¿Cuál ha sido el cirujano que más lo ha inspirado? Chuta, yo tengo hartos referentes.
por los que he aprendido. Cuando estuve en Inglaterra había un cirujano que se llama John Buckles, que era el jefe de trasplante cuando yo fui para allá y me inspiró porque me dejó hacer cosas y porque yo lo veía. Yo venía a aprender trasplante en una época que el trasplante era una cirugía desconocida y no rutinaria, como podría ser un poco ahora, pero él lo hacía rutinario y lo hacía muy bien, muy rápido y no perdía tiempo. Y yo creo que aprendí cosas de él, no darme vuelta, no volver para atrás, siempre avanzar, aunque uno vaya lento, pero siempre avanzar. O sea, no temas ir lento, temes no avanzar. En Saludamos Chile, a John Buckles. Sí, él se retiró joven. ¿Está vivo todavía? Sí, yo creo que sí está. Pero él a los 65 años, y en plenas condiciones, decidió retirarse. Porque No quiero más se trasplante. dedicó bueno, yo creo que en parte también. Tenía una vida así sacrificada. Pero él se dedicó a pasear con la señora, le gustaba navegar y está feliz. Acá en Chile tengo muy buenos recuerdos del doctor Sergio Guzmán, que falleció hace poco, que él hizo los primeros trasplantes de hígado en la Católica, con muy pocos recursos. Él fue a Pittsburgh, donde está la escuela Starzl, a aprender, y fue de los pioneros en trasplantes en Chile y hizo los primeros en la Católica y después participó en los primeros trasplantes, siempre ayudó a que nosotros creciéramos. Él es un cirujano excepcional porque aparte de ser muy bueno técnicamente, es de estos cirujanos que siempre han dejado crecer. Él siempre enseña y te dejaba crecer. Al poco andar, no quiso meterse más en un trasplante. Me dijo, no, si tienen que hacerlo ustedes. Y él era el que más sabía porque había empezado. Hizo lo mismo él con la bariátrica. Él era el cirujano que más bariátrica operaba en la época que era todo bypass abierto. Y él era el referente. Todos saben en bariátrica eso. De hecho, le dieron un premio antes de fallecer y todo. Y cuando partió la cirugía laparoscópica de la bariátrica, él ya tenía sus años y decidió no entrar en eso. No, esto es para los jóvenes. Y él, sus pacientes, les decía que los pacientes no iban a ver a los bariátricos jóvenes. Estoy hablando cuando partió esta cuestión, por el año 2003, por ahí. Yo venía llegando a Inglaterra de vuelta. Y él les decía, miren, ¿sabe qué? Sí, qué bueno que me vino a ver, yo lo hago, pero este doctor, o estos dos doctores, lo hacen por laparoscopía. Y ellos estaban partiendo. Y él les llenó de pacientes a los otros bariátricos, que después fueron grandes bariátricos, que todavía son conocidos hasta el día de hoy, pero gracias a que él derivaba a sus pacientes, porque él no es como hay por ahí otros cirujanos que dicen, no, es que la laparoscopía no sirve y hay que hacerlo abierto, porque es lo que yo sé hacer. ¿No? Pues él reconocía que la laparoscopía era mejor. Era mejor el postoperatorio y todo, pero que él no lo hacía. Por lo tanto, vaya para allá. Entonces es un cirujano excepcional. Y así tengo otro, el doctor Burmeister en el San Borja, que era el jefe del San Borja, que es un cirujano totipotencial que operaba de todo. Pero la doctora Pacheco también lo mencionó, ¿de verdad? Sí, pues San Borja. Sí, ella también es del área. Y así, hay varios en realidad referentes que he tenido. ¿No? Otra pregunta, a ver, el mejor consejo que he recibido en cirugía. No sé si consejo, pero una vez el doctor Guzmán me dijo, mira, aprender a operar, todos lo hacen finalmente. Aprender a no operar, muy poco. Que es cierto. Muy cierto. Eso sí que cuesta. Sí, cuando totalmente. ya tú sabís decir que no, ya está ahí más senior, ya está ahí aprendiendo. Bien. Oiga, doctora, si no hubiese sido cirujano, ¿qué hubiese sido? A pesar de que usted nos comentó ya de... ¿Cómo? Se van a reír, pero... Mira, yo soy un apasionado, ya se dieron cuenta de la cirugía, pero también del deporte. A mí me gusta mucho y a mí me habría encantado haber sido deportista de élite, un futbolista o tenista, pero no tenía, reconozco que no tenía las condiciones. Me gustaba y jugué mucho fútbol y ahora juego harto tenis, pero soy malo para las dos cosas. O sea, no me habría dado para... A lo mejor no soy tan malo, pero no me habría dado para ser de élite. A lo mejor eso yo creo que lo habría disfrutado. Ahora, es un periodo corto, sí, pero me gusta mucho y lo admiro. Admiro a los deportistas de alto rendimiento. Yo creo que habría sido... ¿Y cuál habría sido su equipo? Si hubiese tenido condiciones, porque no las tengo.
¿Cuál hubiera sido su equipo así? Me hubiera gustado jugar en este equipo. Bueno, yo soy fanático de Palestino. Me hice fanático de Palestino desde chico cuando Palestino ganó el campeonato del 78. Yo tenía 9 años. Y ahí me hice fanático porque era un equipazo. Si ustedes leen historia, ustedes son muy jóvenes. Pero ese Palestino tiene el récord de cantidad de goles, invicto, era demoledor. Y yo lo miré. Tengo raíces árabes, pero yo no estaba metido tanto en el fútbol y lo veía jugar y decía, pero jugaba Fabiani, Rodolfo Bosch, bueno, ahí, ¿para qué vamos a hablar de historia? Pero ¿Algún gol que recuerde específicamente del equipo palestino? sí, pues, bueno, ahora recuerdo mucho el gol que le hicimos a la U. Saludamos a todos los de Chile. Y que la U nos empató, esto es la fase previa a la Copa Sudamericana. ¿Y minuto 90 y cuánto? Íbamos ganando 1-0 en el 80, ponte tú. Y dije, ya, se acabó esta cuestión. Y en el minuto 90 nos empata la U. Y de ahí teníamos que ir a penales. Y en el 94 le hacemos el segundo gol. Y yo creo que todavía estoy afónico por el grito. Ese es de los más recientes. Y después, bueno, hay goles de la selección chilena de la época del gol. Eso, algo nos comentaba antes de grabar. El gol que más recuerda así con cariño. ¿Cuál sería? El gol del Pato Yáñez en Paraguay. La vamos a poner, pongámoslo. Pónganlo, véanlo. Como aquí abajito. Revisen el relato de Pedro Carcuro. Patricio Yáñez. Un equipo chileno que jugaba ratonado, así, colgado al arco, pero literal, como se jugaba en esa época, así, literal colgado al arco en el Defensores del Chaco en Paraguay, estadio lleno, clasificatorio para el Mundial del 82. Entrenador Lucho Santiáñez, ratón 3 cruces. Y último minuto y se escapa Pato Yáñez solo y le hace un gol. Lo tengo acá en la cabeza. Véanlo. También lo voy a poner. Pero pónganlo con el relato de Pedro Carcuro. Ese gol es inolvidable. Ya, perfecto. Oye, doctor, usted es de Ovalle. Sí. ¿Cuál es su pisco favorito? Mira, ¿Es bueno para la piscola o no? ¿Sí? Yo fui muy piscolero. De hecho, aquí hay una piscola. Yo creo que desde el colegio tomaba pisco. Ojalá que no escuchen mi hija, pero después uno como que va dejando el pisco, pero últimamente el pisco ha hecho un contraataque y ha sacado pisco premium. Claro, la verdad es que lo he vuelto a la piscola porque, claro, en una época que se tomaba el capel, el control y como que ya uno va creciendo con otros gustos. Antes tomaba lo que tenía y no. Y ahora hay unos piscos gourmet. Sí, no, muy ricos. Oye, que son buenísimos. He vuelto a la piscola, pero con estos piscos. Ya no tomo capel, ni tampoco Alto del Carmen. No. Pero hay piscos, no sé, el Apostol, unos piscos no sé, estamos hablando de más de 30 lucas la botella, y son muy buenos. Hoy se me ocurrió algo. Ahora que está tan de moda los protein, voy a hacer un pisco protein. Claro. Muy famoso. Se está tomando mucha piscola, ¿eh? Los cabros toman. Están tomando mucho Fernet. Se metió el Fernet con tutti. Re malo el Fernet. Está quitando campo. A mí me gusta igual, pero sí, no puedo perder. Saludos a todos los argentinos. Pero la piscola con buen pisco. Insuperable, estoy de acuerdo. Quemado, no hay pisco bueno. Bueno, yo creo que con esa referencia a la piscola, qué buena forma de cerrar el capítulo de transporte temático. Palígado, claro. Palígado. Vayan a donar. Pero no, le agradecemos mucho a Tojaru, fue verdad que está con nosotros. Larga jornada, ellos sabemos que tiene que irse ahora, pero dedicó su tiempo, nos compartió. La verdad es que es interesantísimo el tema. Estoy de acuerdo que incluso para nosotros que estamos en el área es un tema desconocido, si es que no nos tocó vivirlo constantemente, así que creo que sacan muchas cosas buenas de esta entrevista y ojalá podamos continuarla más adelante. Así que gracias por la participación acá. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento, doctor. Ya es tarde de la noche, el doctor se tiene que ir al cumpleaños. Nuevamente agradecemos a nuestros auspiciadores, las zapatillas Heroes, que nos hicieron estar más cómodos, el café, que nos mantuvo despiertos hasta esta hora de la noche, y la Sociedad Chilena de Cirugía. Y bueno... ¿Verdad? Nuestro aviso. ¿Podemos anunciarlo, doctor? Anúncialo usted. No, bueno, yo estoy presidiendo el American College of Surgeons, que es el capítulo chileno, y que es una sociedad quirúrgica muy dedicada a la docencia. Muy dedicada al trauma también, hace cursos de trauma, pero también a la docencia de cirugía general, incluso de interno. Vamos a organizar un congreso ahora en junio que va a ser muy grande, más grande de lo habitual, son 3 días más los cursos precongreso, cursos de ecografía, cursos de cirugía menor, como les digo, muy orientado más bien al cirujano general,
va a haber de trauma también, de coloproctología, de cirugía digestiva, vascular, tórax, etcétera, con grandes invitados. Así que los invito a participar porque son temas más del día a día, más del cirujano general. Y por supuesto el American College recibe muy bien estas iniciativas como las de ustedes de cirugía al día, porque enseñan temas contingentes y no necesariamente la ultra especialidad. Y yo sé que lo escuchan muchos cirujanos generales y que el target nuestro en el American College, así que encantado de patrocinarlo y Eso. Nuevo apoyo. No apoyo. American College, capítulo chileno, espectacular. Nada más y nada menos que con el presidente del capítulo chileno del American College, past presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía y todos los títulos que tiene, ya que los mencionamos. Nos despedimos, ha sido una larga jornada. Eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Dennos like, síganos, coméntenos, que a nosotros nos interesa mucho y estamos ahí. Hemos recibido muchos de sus comentarios, de sus críticas, así que muy contentos de seguir con esta. ¿Algo más que quiere decir antes de despedir? no, muchas gracias y los felicito por la iniciativa. Bien, pues que estén Chao, muy chao, bien. que estén muy bien. Chao. Nos vemos.